¿cómo será que se prende esta vaina? Este calor está terrible. Oye, ustedes tienen calor. Sol FM tiene la rifa de un aire acondicionado a todos los suscriptores de YouTube. Sigan a Sol y lean la descripción de cómo concursar con esto. Lo que yo aprendo, cómo que se prende esta vaina con el calor del día. Bien, señores, está Guido Gómez Mazara con nosotros. Vamos a conversar con él sobre distintos temas. Pero primero, Guido, vamos a definir cuál es tu situación en lo inmediato. Estuviste en la reunión con los aspirantes presidenciales del PRM, lo que quiere decir que vas a definir, vas a continuar ya tu proyecto presidencial, pero al mismo tiempo sería importante ver qué estableció el presidente con la posibilidad de participación en el gobierno de quienes, como tú, sean aspirantes presidenciales. Ok, buenos días, un placer estar aquí con todos. Quiero comenzar mis palabras solidarizándome con Julio César de la Rosa. Coño, qué fuerte ese caso. Un gran amigo. Coño. Lamento la situación trágica en que perdió su niño. Sin importar la edad, siempre los hijos son niños para uno. Así es. Y cuando venía aquí me pude comunicar con él en una situación, ustedes se imaginan, ¿verdad?, de sección. Da mi solidaridad para Pero, perdón, César. ¿te pudo explicar los detalles que todavía no se conocen? No. No te lo... No. Okay. Concerniente al tema que introduce Julio, debo decir que el acuerdo que hicimos todos los ahí presentes es no hablar del tema. No entrar en interioridades, mantener un nivel de tranquilidad respecto de este proceso. Yo lo que sí he dicho antes, ahí y después es que la población necesita un descanso, que siento que no es pertinente que a horas de resultados electorales favorables comencemos a hablar de proyectos presidenciales. Porque si el país va a un proceso de reforma, entre ellas la fiscal, lo más racional es que nos comportemos en función de lo que deben ser las prioridades de la gestión de gobierno y del país, porque sería de muy mal gusto que en el marco de un proceso de reforma que implica sacrificio para todos los actores, gente comience a activar políticamente. Aunque mi planteamiento parece de corte ingenuo, producto de las características de la sociedad dominicana, yo debo decir que el éxito de cualquier proyecto a futuro en mi organización está íntimamente vinculado con la gestión efectiva, eficiente del gobierno. Y en esa dirección, aunque cada quien es dueño de sus actos, yo me comprometí a no generar las infidencias de la reunión, que fue un almuerzo de paso. Sí. En esa misma dirección, aprovecho la oportunidad para decirle a todos los amigos, amigas relacionadas, compañeros y compañeras, de que en el caso particular, yo he planteado la posibilidad de que exista el siguiente calendario institucional para definir el proceso político hacia el interno del partido. Primero, que en julio-agosto del 26 se van a modificar las estructuras de dirección del partido, porque es un mandato de la ley, y que yo creo pertinente que el hoy presidente de la República, porque ha reiterado su deseo de ser árbitro del proceso, asuma la presidencia del partido. Y que en esa dirección lo lógico es que ya a diciembre del 26 se organice un protocolo mínimo para que en agosto del 27 se oficialice la competencia entre los compañeros y compañeras. Lo único que yo quiero recordar, ya yo no tengo 20 años, es que los procesos y los errores cometidos en el viejo partido tienen que servir de algo. Y en ese orden yo pienso que mucha gente con talento, con condiciones, con capacidades, no pudo ocupar la candidatura presidencial, o si ocupó la candidatura presidencial no fue exitoso porque los proyectos de carácter individual se impusieron al interés colectivo.
Este país a lo mejor perdió a tener de presidente a Jacobo Magluta, a Tuey de Camps, a Milagro Ortiz Bosch, a Fello Suberví y a otra gente de condiciones innegables porque las reyertas internas nos impactaron terriblemente. Y ojalá Peña no Gómez. reproduzca. El caso de Peña No, pues es otro nivel. Otro nivel. Pero el caso nuestro, debo decir que como generación tenemos que mirarnos en el espejo de esas confrontaciones insensatas para no reproducir Guido, esos funestos resultados. Guido Gómez Mazara. Bueno, esperando entonces ese agosto del 2022, cuando vendría la renovación partidaria. 27. 26. 26. Perdón, del 26, Del 26, que vendría esa renovación partidaria, donde tú planteas que debe ser el presidente Abinader el que asuma la presidencia del partido. De aquí a allá, ¿existe la posibilidad de que Guido Gómez Mazara ocupe una posición en el tren gubernamental? Y si el presidente te designa, ¿tú estarías en la disposición de aceptarlo? Ok, vamos por parte. Mira, una cosa define el presidente entre sus prioridades y otra cosa es lo que yo pienso cuáles son mis prioridades. Exacto, por decirte las dos partes. En el caso específico, yo quiero decir que entre el año 2024, quien decidió no participar en el gobierno fui yo. Porque sin ánimo de entrar en indiscreciones, se me propuso al inicio del gobierno. Sin embargo, yo debo decir que yo tengo dos prioridades. La primera es de corte estrictamente académico, y los voy a invitar a todos. Yo voy a publicar el 25 de julio un texto que lo había trabajado hace 5 años. Lo que pasa es que uno invierte tanto tiempo en política que eso excluye la producción intelectual. Yo respeto mucho a los líderes políticos que han sido grandes organizadores y han escrito y han trabajado. El poder te impide leer. Yo hace 5 años había hecho un estudio con el consentimiento amparo de don Roberto Casá en la dirección de un balance de lo que ha pasado. El libro se llama La transición democrática electoral en la República Dominicana. Es un primer tomo, 1966-96, donde analiza las características formales y las invisibles del proceso, de esos 30 años de estabilidad electoral. 66-96. Sí, no estoy diciendo que las elecciones fueron químicamente puras. Lo que estoy diciendo es que se generó una estabilidad electoral porque una de las discusiones que se ha sostenido es que cuándo comenzó la transición democrática. Eso es otro tema. Lo que estoy diciendo es cómo el país, después de un triunvirato, golpe de Estado, guerra civil, inicia un proceso de elecciones con la victoria de Balaguer el 1 de junio del 66 hasta la victoria de Leonel en el 96. Eso es lo que yo estoy concentrado, lo voy a publicar el 25 de julio. Repito, los voy a invitar para eso. Y en segundo lugar, yo tengo también un tema pendiente, que es más de carácter partidario, porque yo me comprometí con quienes son responsables de la Escuela de Formación Política a contribuir en esa dirección. Yo siempre he sido una persona vinculada a la Escuela de Formación Política. No es excusa, pues está escrito el libro. Si ya eso no te impide. Exacto. Ya tú lo resolviste. ¿Aceptarías o no aceptarías un cargo en el tren gubernamental? Eso está sometido a una conversación con el presidente de la República. Yo he dicho en múltiples ocasiones que yo, la fiebre por un cargo público me pasó hace mucho, gracias. Y que yo tengo, por lo menos, la responsabilidad en esta coyuntura de hacer una defensa por convicción del pliego de reformas pendientes en el país. Yo estoy de acuerdo con muchos aspectos de la reforma constitucional. El presidente la ha socializado conmigo. Yo tengo mis criterios respecto al tema de la reforma fiscal. El presidente ha tenido la deferencia de socializarla conmigo y creo que mi contribución en este proceso, en estos próximos 60 días, va a estar orientada en esa dirección. Además, le he solicitado a las autoridades del partido, en el caso específico a José Ignacio, de que una vez conocida la reforma fiscal, fundamentalmente y la constitucional, salgamos por todo el territorio nacional a contactar a los dirigentes del partido para que entiendan la reforma y sean capaces de explicarla en todas sus demarcaciones, porque el partido tiene que acompañar las iniciativas del gobierno en esa dirección. Y cuando llegue la conversación, yo no voy a tener ningún problema de reflexionar y decidir. Cuando decida, llamo y le digo, he decidido. No tengo ningún problema. Cuando dice que el presidente ha consultado algunos aspectos de la reforma y que lo comparte, ¿puede decirnos cuáles aspectos? De la constitucional, por ejemplo. Sí. Miren, en primer lugar, yo creo que la gran perturbación del país, legítima, es que en las 39 reformas que se han hecho desde la fundación de la República hasta la fecha, 35 han girado alrededor del tema de lo presidencial. Y hay una reacción natural, repito, producto de esa jurisprudencia, la gente decir, yo sospecho. Bueno, el presidente se ha comprometido a no tocar el tema del ámbito estrictamente presidencial. Y
yo creo que en esa dirección hay aspectos de la reforma que podemos discutir. No usar la mayoría electoral para imponer. Repito, nosotros tenemos que pasar de una mayoría electoral a un consenso nacional. Son dos cosas diferentes. Y en ese orden, el tema del Ministerio Público, que es el tema que a mí más me ha preocupado históricamente, la gente reconoce que la cabeza del Ministerio Público, por su no militancia partidaria, tiene elementos de independencia. Sin embargo, en la estructura del Ministerio Público hay componentes partidarios. Eso está a la vista de todos. En ese mismo orden, yo también creo que hay que comenzar a reflexionar sobre un aspecto que para mí es traumático: las elecciones separadas. ¿Usted es partidario que se junte? Yo soy partidario que se unifiquen. Sí, soy partidario que se unifiquen porque los niveles... Mira, yo creo que la clase política tiene conciencia de pagar el precio de la democracia, pero caramba, que no sea tan cara. Está muy caro. Aquí hay actores políticos que saben que desafortunadamente la lógica de la competencia política en la República Dominicana, las ideas están en el último vagón. La prioridad es el tema de dinero y eso es desagradable. Pero eso se resuelve juntando las elecciones. No, yo creo que en la medida... disminuye el costo. Yo creo que cuando se reducen los costos y se impulsa a que el sistema de partidos políticos sea mucho más democrático en los procesos de competencia, claro, estamos haciendo una contribución. Guido. Yo no estuve de acuerdo con el método de las encuestas de mi partido y lo dije públicamente. Entonces, en ese aspecto, pero también, yo también creo que en ámbitos del código electoral en el país tenemos que repensar el método de Hon. Eso hay que repensarlo. Eso hay que repensarlo. Eso es viable, es democrático. Pero creo que hay que colocarlo sobre la mesa para que otros actores reflexionen en esa dirección y salgamos con un consenso. Yo no creo que una mayoría electoral da licencia para atropellar a los otros actores políticos. Creo eso. Y en ese mismo orden... Pero el método no es constitucional, eso es en la ley. No, lo que estoy diciendo es que en el caso específico de nosotros, como fuerza política mayoritaria, no podemos usar la mayoría para atropellar a nadie. Claro. En ese mismo orden... Haría falta un transitorio. Bueno, eso sería parte de la discusión. Para lo del presidente, si el presidente en funciones, que realmente no pueda seguir, o sea, para dar más tranquilidad, más seguridad, como se hizo. Como hizo Danilo. Como se hizo en el 2015. Mira, yo trabajé en una reforma constitucional. Este es un país donde hay sospechas legítimas. Y hay una gran discusión de los constitucionalistas sobre la base de que cuando la naturaleza de la convocatoria fija los temas, es un atentado contra el carácter soberano de la Asamblea. Eso es un tema en discusión. Pero yo siempre prefiero actuar con obediencia por el mandato de la convocatoria. Si la convocatoria dice que los temas son A, B, C y D, no podemos salir de ahí. Ese es mi criterio. Es el criterio del presidente. Pero ese es mi criterio. Ese es mi criterio. La Asamblea piensa otra cosa. Hay gente en la Asamblea que piensa que es soberana y por vía de consecuencia por introducir esos aspectos. Ahora, un partido que tiene una mayoría abrumadora tiene que respetar no eso. puede salir con un de atrás hacia adelante. Y si el presidente, que es la cabeza del partido, establece eso, que nadie en el Congreso se pase de sabroso con otros criterios. Ya hay una señal. Ya empezaron a pasarse. No. Pero le llamó la atención al presidente. El exceso del lambonismo siempre. Pero el presidente le llamó la atención, ¿eh? Sí, pero aquí vino un legislador, Eugenio Cedeño, sí. y él dice que tiene como 50 reformas que va a aprovechar para someterlas. Sí, y mira, alguna muy sustentada. Tiene una muy interesante. Que nadie le puede impedir, que él es legislador. Es el criterio. Pero es verdad que él tiene iniciativa. Guido. Sí. Me faltaron los criterios sobre la fiscal. Sí. Que siento que es la que va a tener mayor impacto. Por las características en el bolsillo y en el estómago de los ciudadanos. El gran drama de las reformas fiscales en el histórico en la República Dominicana es que cuando tú haces un ejercicio de matemáticas elementales, tú te darás cuenta de lo siguiente. Matemáticas puras. El gasto público en el país alcanza 19% del Producto Interno Bruto. Los ingresos nacionales llegan a 15% del Producto Interno Bruto. Hay 4% de déficit en el histórico de la economía dominicana. Cuando esos temas se ponen sobre la mesa, yo le pido a cualquiera que busque un lapicero y comience a hacer el siguiente cálculo. 2 puntos por ciento del PIB respecto a los intereses de la deuda sobre el sector eléctrico. Nosotros estamos depositando en una transferencia de $1.500 millones, 2.7% del Producto Interno Bruto. Calculen eso. En ese mismo orden, calcule 3.5% del pago de los intereses de la deuda. Pero ¿por dónde vamos? En un país que solo gasta el 19% del PIB. Entonces, eso amerita una gran discusión. Reitero, no hay que imponerle a nadie. Una gran discusión sobre la base de que
incrementar los recaudos no significa bajo ningún concepto aumentar los impuestos. Repito, acelerar la política de recaudo no significa bajo ningún concepto disparar las tasas impositivas. Por eso yo creo que hay ámbitos, y ustedes en los medios de comunicación pueden ayudar muchísimo, de que dónde vamos a buscar los más o menos 215 mil millones de pesos, que es igual al déficit que tenemos en la República Dominicana. Okay. Guido, a propósito de que tú dices que te preocupa el tema del Ministerio Público, una posible reforma, quisiera saber qué te parece, Julio, esto que el Ministerio Público llama acuerdos en diferentes casos. Primero, la población no conoce sobre estos acuerdos. Segundo, la población no puede hacer un ejercicio de reflexión sobre si lo que está recibiendo a cambio el Ministerio Público es beneficioso para el país, porque no lo conoce. Tercero, dentro de esos acuerdos tú encuentras personas que tú dices, bueno, los acuerdos parecen más bien negocios. Porque yo te digo la verdad, yo estoy motivado a robarme 10 mil millones de pesos, yo, Manuel Cruz, para que me quiten 2 y me manden para España o me manden donde sea a disfrutar mi cuarto. Eso motiva a cualquiera. Entonces, porque parece una burla la vaina. Tú dices, Juan Pérez se robó unos cuartos, negoció conmigo, digo, fue Pedro Jiménez, y yo, o sea, ¿qué opinión a ti te merece ese tipo de acuerdos? En argumento estrictamente legal, la norma procesal permite los acuerdos. Claro, perfectamente. Sin embargo, hay una lectura en la sociedad que trasciende la lógica legal. Yo no favorezco ese tipo de acuerdos porque al final de la jornada las autoridades del Ministerio Público no son entes de recaudación. Se hace mucho énfasis en lo que recauda. Pero a mí me preocupa la lectura que hay más allá de eso. Porque el interés es que a los jodidos, a los pobres, a los infelices, el peso de la ley durísimo con ellos. Pero con el resto no, que se salen con la suya sobre la base de un acuerdo. Yo hubiese preferido otra modalidad de aproximación. Creo que la normativa procesal dominicana, inspirada en un concepto anglosajón que se llama el deal, donde la gente que es procesada hace un acuerdo con el Ministerio Público y llega a algún tipo de entendimiento y tú pasas de ser un ente procesado a un actor acusatorio y por vía de consecuencia tú resuelves tu problema en el Ministerio Público. La señal es negativa, no estoy de acuerdo con eso y genera la amarga sensación. Yo puedo recomendarte que no incurras en buscar 10 mil millones de pesos de forma ilegal. Hay consecuencias, pero no estoy de acuerdo con ese tipo de acuerdos. Guido, También. primero preguntarte por Carmen, ¿cómo está? Jodiendo, está bien. Ay, Carmen Mazara. Ese es un papel que nos toca a las madres de esa generación. Consuelo, como mujeres hay que protestar, no, hay es que defender verdad, a Carmen. Está muy bien, Carmen. Jodiendo. Muy bien. Gracias a Carmen, él es lo que hace. Mira, Guido, esto se sale de la política dominicana y entra a la política norteamericana que tú manejas muy bien. Hay una situación con el juez Clarence Thomas de la Suprema Corte de Justicia que tú conoces, que la prensa norteamericana, parte de la prensa norteamericana, le está haciendo una serie de denuncias de que ha recibido dinero, regalos hasta de 4 millones de pesos, viajes, sale a cada rato. Yo he visto programas atacándolo directamente, frente a los otros que le presentan hasta una gráfica de que los otros jueces han recibido cosas muy pequeñas mientras él recibe. Él es republicano, nombrado por Bush. Eso tiene que ver con que puede ser juzgado el juez Clarence Thomas. Para recordatorio, en lo que respecta a gente que tiene intereses por los acontecimientos políticos, él es el famoso juez del caso de Anita Hill. Exactamente. Clarence Thomas. Thomas era un profesor universitario, ese es el origen de todo, y en su nominación se le acusó de sexual harassment. En la cultura norteamericana el acoso sexual es totalmente diferente al de nosotros. No porque lo estoy justificando bajo ningún concepto, sino que la sociedad norteamericana tiene una mayor sensibilidad sobre el tema. Y él hicieron una impugnación hace años. Él tiene 2 características fundamentales. Por su origen republicano, él ha sido muy activo en decisiones de carácter conservador. Pero en ese mismo orden, yo siento que la sociedad norteamericana se ha fragmentado en 2 direcciones. Hacia los liberales hay una actitud y hacia los republicanos conservadores también. En el caso específico de él, yo he visto los programas
es evidente que hay una impugnación ética a la condición de que en el marco del ejercicio de su condición de juez de la Suprema Corte de Justicia, él ha sido el segundo de color. Turden fue el primero. Eso tiene un componente especial porque recuerda que él es afroamericano. Sí. Pero es afroamericano y es conservador, que la gente cree que es dicotómico. Sí. Eso va a tener consecuencias, porque Dios sabe hacer las cosas a su tiempo. No es el caso de Clarence Thomas. También debo proyectar que en los próximos días, también otro congresista conocido por la República Dominicana y salseado por muchos amigos míos, entre comillas, en un proceso determinante, terminará acusado. Porque Dios hace todas las cosas que tiene que hacer. O sea, Tomás va también a salir momento. acusado. Lamentablemente creo que sí. Okay. Julio, brevemente. Adelante. Gracias. Julio. Escúchame, José, que Guido, ese señor fue el que se usó para hacerte un daño a ti. Sí. Adelante. Bob Menéndez. Por eso le pregunto, porque yo sé. Estamos hablando de el latino posiblemente más poderoso de los Estados Unidos. Pero él acusó a su mujer y dijo, yo no tengo nada que ver es con eso. el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Él acusó a su mujer y dijo, fue ella que hizo todo lo que era el presidente. Sí, ya era. Bueno, pero hizo, se va a presentar de candidato eso, independiente inclusive. que fue su mujer que hizo todos los José. negocios, que no fue él. Guido, desde el gobierno de Hipólito, que fuiste consultor jurídico, no has manifestado intención de buscar una función pública ni en cargos electivos ni en el primer gobierno de Luis. ¿Eso va a seguir siendo así o hay un área específica del gobierno en la que tú te sentirías cómodo si te designan o si te consultan o no te interesa nada de eso? Tú sabes que en este país hay una vocación de presupuestófagos. O sea, la gente en este país siente que la única vinculación que tiene uno en la vida pública es con un decreto o conectado al presupuesto nacional. Yo, por la característica de mi origen, siempre estaba en la oposición. Ese es mi estado natural. Frente a eso, la única vez que participé en el gobierno fue en la administración del expresidente Mejía. En la actual coyuntura, si yo hago algún tipo de planteamiento respecto a áreas de participación, la gente lo va a ver como una acción poco digna. Y yo siempre prefiero esperar que me ofrezcan las cosas que salir a buscarlas. Yo no tengo edad de ser ridículo. Y en ese orden, siento que hay múltiples maneras de contribuir con el país, no solo de una posición pública. Yo participé en la pasada campaña internamente, saqué 59,000 votos, que eso significó 6% del voto. ¿Cuánto? En La Vega. 59,000 votos. No, en la convención interna del partido. En la convención interna. Me dieron una responsabilidad en 5 provincias, Moca, Salcedo, Cotuí, Bonao y La Vega. Todas se ganaron. Y no fue solo por mi actuación, sino por el conjunto de esfuerzo de compañeros y compañeras. Y la ola, ¿no? Ahí está. No, pero existían demarcaciones nuestras con preocupación. Pero todo se logró combinar y llegaron los resultados. El presidente y yo, honestamente, conversamos con mucha frecuencia, debo decirlo. Y nos vemos con cierta frecuencia. Pero hasta el momento, hablamos el día antes de irse, nosotros no hemos tocado el tema de participación en el gobierno. Yo por un problema de delicadeza no se lo he planteado y creo que hay muchos temas pendientes para nosotros. Guido, Sí, adelante. hablabas ahorita del contexto político en donde Jacobo, Fello, Doña Milagros no pudieron ser nominados, no pudieron participar por la contienda, por la nominación presidencial del país, por esas situaciones. En estos 4 años del presidente Abinader hemos visto algo parecido, pero en otros niveles, y es la no participación de actores de principalía en ese viejo PRD que forma parte del nuevo PRM y que hemos visto, por ejemplo, un Andrés Bautista, una figura de alto relieve, muy bien valorado a pesar de que su nombre trató de mancillarse en una ocasión, pero la sociedad lo sigue viendo como un político veterano, responsable, pulcro, y no ha podido jugar en el tren gubernamental del presidente Abinader. Lo propio ocurrió con el ingeniero Alburquerque, que le rechazó un decreto por entender que eso era inferior a lo que era lo merecido por él, y como él, otros altos dirigentes. ¿Tú crees que
debería el presidente tomar en consideración a esos actores por la experiencia y por la misma participación política que han tenido para que él sea presidente nueva vez. La decisión de elegir sus compañeros de gabinete es una facultad exclusiva del presidente de la República. Sí, eso lo sabemos. Sin embargo, mi interpretación es que en el PRM existe un criterio muy afinado respecto de conectar las propuestas políticas y partidarias con el nuevo mercado electoral. Eso no significa, bajo ningún concepto, que el esfuerzo, dedicación, trabajo de gente que lo entregó todo por el partido sea desconocido. Y cuando tú haces un equilibrio de actores, te darás cuenta que hay gente que pertenece a la tradición partidaria que está en el gobierno. Sin embargo, yo también creo que la política es un acto de cerrar ciclos. Y uno de los grandes problemas que ha tenido el devenir de la vida política dominicana es que los actores se concentran por tantos años en el centro del debate nacional, que es parte de mis argumentos, por ejemplo, en el libro que voy a publicar. Yo hago un ejercicio de simples matemáticas. La gente en este país decía que con el ajusticiamiento de Trujillo iba a cesar los 31 años de presencia de él en el centro del debate nacional. Sin embargo, los actores democráticos post-Trujillo duraron más tiempo que Trujillo en el centro del debate. Esa es la verdad. Y hay mucha gente que no cerró ciclos políticos. Frente a eso, hay una dificultad entre lo que ofrece un dirigente tradicional, no por la edad, sino porque no conecta con los códigos fundamentales y la realidad del nuevo mercado. Entonces, en el partido, yo voy a reproducir el esquema del doctor Peña Gómez. El Peña Gómez decía que había que combinar lo mejor de lo nuevo con lo mejor de lo viejo. Sin embargo, hay aspectos fundamentales que yo lo hago como una crítica a la clase política tradicional. Yo pienso que una parte de la clase política dominicana no ha hecho la transición entre el viejo orden y el país del siglo XXI. Los políticos fundamentales dominicanos del siglo pasado eran políticos que tenían estas características: apasionados, llevaban al terreno de lo personal las disquisiciones partidarias. Lamentablemente Bosch, Balaguer en su momento y Peña tenían esos componentes. Pero tenían ideología. Pero ahí voy. Tenían de atractivo que tenían los niveles de formación indispensables. Eran gente culta. Y de prestancia moral. Y yo quiero decir lo siguiente. No creo que soy injusto con lo que digo, que aquí los nuevos exponentes de la clase política, salvo reconocidas excepciones, son personas que tienen un déficit académico e intelectual fuera de discusión. ¿Tú crees que las nuevas generaciones quieran intelectuales para que lo digan? No, yo no estoy diciendo... No, yo digo que si tú consideras... yo considero que el acto y el ejercicio de la actividad política no puede ser pura y simplemente una acción intelectual. Lo que estoy diciendo es que hay requerimientos indispensables para la acción de políticas públicas que requieren formación y adiestramiento. Sí, te doy dos ejemplos. Vamos a ver. Dos ejemplos. Pero ideología. Vamos a ver, primero los Se necesita ideología. Sí, pero vamos a dar los ejemplos. Sí. Cuando la fascinación por las redes sociales activa el circuito de que lo importante es la forma y no el fondo, tú generas un vacío en el contenido de la clase política. Los colombianos creyeron que el rey del TikTok, que era un alcalde de Bucaramanga, podía ser un candidato con posibilidades. Y cuando lo presentaron, Petro le ganó porque no tenía las herramientas indispensables. Y Javier Milei, ¿cómo tú lo abordas? Milei es otra cosa, pero Milei es un hombre que tiene formación. Pero Milei tiene que tiene formación. Y en el caso, es un resultado de las redes. Y déjeme decir una cosa. Pero no vacío. No vacío. Tiene formación. No. Él tenía contenido. Claro, te quiero decir que hace de la pandemia para atrás, Javier Milei no participaba. Pero tenía contenido. Dos preguntas. Tiene un altar para perros. Primero, ¿este gobierno cambió o sigue igual? Tal cual lo describiste en una ocasión, como un gobierno de popis, desconectado de las bases del partido. Ok, mire, yo te agradezco terriblemente la pregunta, porque yo pienso que hay personas que en el histórico comportamiento viven haciendo posturas de acomodo. Eso no es mi característica. Yo vuelvo y repito lo que digo. La base electoral y social del PRM es la misma que del PRD. Claro. La misma. Y frente a eso, nosotros como partido político tenemos que hacer un esfuerzo de generar en esa dirección media y en la base de la organización que cuando el partido llega, llegan todos. Repito, que cuando el partido llega, llegan todos. Porque en el esquema inicial del gobierno, producto de una situación que tiene que ver con la pandemia, por un lado,
y en segundo lugar con una confrontación terrible entre Rusia y Ucrania con efectos económicos, el gobierno tomó dos acciones que yo no compartí en su momento. En primer lugar fue la alianza público-privada y después fueron los fideicomisos. Ahora, frente a esos acontecimientos, yo pensé que el gobierno, y el presidente personalmente me lo dijo, mira Guido, yo estoy en desacuerdo contigo, ahora yo creo esto, aquello y lo otro. Ellos pensaron, y los resultados fueron positivos, en priorizar los aspectos de carácter económico, aunque el reclamo de la base del partido fue postergado. En el trayecto se solucionaron problemas. Ahora, mira cuál es el inconveniente del concepto de POPI. Aquí hay gente que tiene mucho más experiencia que yo, no más años, ninguno tiene más años que yo, que sabe que si hay una figura que hizo en el ejercicio de educación política en el país una contribución a ver la política desde la perspectiva de la clases sociales, fue Juan Bosch. Claro. Bosch llegó a este país en el 62 y dijo, tutumpote, pecueso largo, hijo de machete. Sí. Y en función de eso, él le generó al componente de la clase política una interpretación de cómo los sectores sociales intervenían. Por ejemplo, Peña Gómez era un político que por su origen y sus características galvanizaba a los sectores populares. Porque los sectores populares veían en Peña un intérprete de sus intereses. Era más allá de los componentes raciales. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Yo pienso que el gobierno nuestro tiene que hacer una combinación de esos elementos. Te doy otro ejemplo. En materia de política social, que es una materia que tenemos nosotros que reflexionar con responsabilidad porque la inequidad social, la desigualdad y la pobreza ha generado un factor de intranquilidad a la paz social. Todo ese elemento de inseguridad ciudadana, asalto y atraco es el resultado de ese elemento. Sectores que están fuera del Estado de Derecho. Ahora, lo que te quiero decir es lo siguiente. Cuando nosotros buscamos intérpretes de esa realidad que conozcan el barrio y la exclusión social, somos mucho más efectivos si lo incorporamos al diseño de políticas públicas. Porque muchos compañeros nuestros han confundido activar en el barrio porque aspiran a regidor, a diputado, con entender las políticas sociales. Entonces yo he dicho eso, que la concepción POPI no puede excluir bajo ningún concepto a la realidad de que haya que gobernar para esos sectores sociales. Guido, dos preguntas concretas, una sobre la reforma constitucional y una sobre la reforma fiscal. En el plano de la reforma constitucional, el presidente ha dicho que son dos motivaciones. La primera, poner el candado a la reelección, y segunda, la independencia del Ministerio Público. Pero el sector del presidente Fernández y la Fuerza del Pueblo dice que ya el Ministerio Público es independiente. Entonces, ¿cómo que tú baleas? Y evalúas eso. Y lo segundo, ¿eres partidario de que se eliminen todos los incentivos fiscales que hay para diversos sectores productivos? Ok, te respondo en el orden de lo fiscal primero. Ok. Sería un acto de irresponsabilidad de cualquier político con sentido de racionalidad no entender que ninguna sociedad se desarrolla sin las políticas de incentivo. En tramos fundamentales del desarrollo de la economía dominicana en los últimos 50 o 60 años, los incentivos fueron indispensables. Tú no puedes explicar el proceso de industrialización de este país con la llegada de Balaguer sin las políticas de incentivo. O sea, es una realidad que en algún momento fue importante porque dinamizó la industria nacional. Yo quiero decir, aquí hay mucha gente que ha escrito sobre el tema de Balaguer. Lo que pasa es que lo hacen desde la pasión, y eso es otra cosa. Ya ha pasado el tiempo. Aquí hay unos trabajos de Carlos de Pradel que yo los recomiendo, que se llama 40 años de economía dominicana, que son fundamentales para entender ese proceso. En esa década donde Raúl Presbich seducía a muchos de ustedes con su tesis del dependentismo y ese tipo de cosas, a ustedes porque tú militabas ahí. Sí, claro. Bien. Cuando él seducía eso, era bajo el entendimiento que los niveles de inequidad social en América Latina necesitaban de esas políticas de industrialización. Y eso era solo posible con los incentivos. Así es. Ley 299. Exacto. Tú no puedes explicar el sector de Herrera sin esa ley. Así es. Pero cuando tú llegas a un sector importantísimo, que es el sector de zona franca, yo quiero decir lo siguiente. Yo no estaría de acuerdo con un recorte de incentivo al sector de zona franca. Fíjense que yo soy un político que no tiene ningún vínculo con el sector de zona franca. Mis actividades profesionales no tienen nada que ver. Yo no soy de los políticos dominicanos estimulados por grupos económicos. Yo tengo convicciones propias. Y en función de eso, cuando tú evalúas el sector de zona franca, vamos a comenzar por lo siguiente. ¿Cuántos empleos genera el sector de zona franca? No estoy discutiendo la calidad del empleo. 200,000 empleos. No estoy discutiendo la calidad del empleo. Genera 200,000 empleos. El año pasado, el sector de zona franca, solo por concepto de exportación, incorporó 8,000 millones de dólares a la economía dominicana. Entonces, que eso es un logro, Guido, de la administración de Luis Abinader, porque otras administraciones habían dicho que eso era un fracaso. Es histórico. Está bien, yo Ya la elección pasó. No le digo que lo estoy diciendo. Ya pasaron las elecciones. Yo que lo estoy diciendo. Fue una emisora que se metió.
estamos de acuerdo. Entonces, en función de eso hay que reflexionar cómo podemos estimular políticas de repensar las exenciones sin afectar la paz social. Yo creo mucho en eso. Aquí ninguna política de reforma en materia fiscal puede crispar la paz social. En el recordatorio lo dejo como referencia. Cada vez que nuestro partido, con otro nombre, iba a procesos de reforma, las consecuencias eran funestas. Por otros elementos. Entonces eso hay que recordárselo a los compañeros y a la sociedad. Buen recordatorio. Y en esa misma dirección, déjame decir lo siguiente, con el tema del sector de zona franca. Es evidente que el nivel de competitividad de la zona franca nuestra se ha reducido. Hace 20 años representaban 20% del PIB, ahora solo 6%. Y solo hemos crecido este año en 3%. Claro, tenemos una competencia con México y con Asia, Centroamérica, que no ha ganado la batalla. Ahora, eso no significa lo otro, decapitar los incentivos. Otro aspecto que yo pienso que hay que sentarse a definir. ¿Cuáles son los incentivos que en materia de turismo podemos mantener y cuáles no? Miren, es que lo que procura la reforma es entre 215 mil y 220 mil millones de pesos. ¿Tú sabes lo que significa el 5% del PIB de las exenciones fiscales? 314 mil millones de pesos. Guido, bueno, quedó lo de, pero él lo abordó en principio. No, pero nada más quiero decirle esto a Guido. Espérate, una sola cosita, Julio. Guido, José Israel Cuello escribió. Ali el Gordo. El Gordo Cuello. 7 años de reformismo. Correcto, lo conozco. Que hay que leerlo también. Bueno, entonces sobre el maestro Dore también. Eury, lo de los políticos, sobre la reforma constitucional. No, lo de la reforma del ministerio, lo de la Ministerio independencia del Ministerio Público. Sí, yo hice la explicación anteriormente, pero déjame decirte en un tema que yo se lo planteaba al presidente respecto de eso, y no es una indiscreción. Es que los ciclos de duración de la cabeza del Ministerio Público no coincidan con los ciclos electorales. Estoy de acuerdo con eso. O sea, que se elija un procurador o una procuradora no en periodo electoral. Que no coincida con los ciclos presidenciales. 6 años. Correcto. Guido, finalmente, bueno, lo que quieren conocer qué pasó con tu padre, hay 2 obras. Está El Olor del Olvido y Morir en Bruselas. ¿Qué tú piensas de esas obras o entiendes que todavía realmente esa realidad tiene aspectos que ameritan de otras obras? Bueno, yo soy la persona menos objetiva en términos de los sentimientos familiares, sí. Pero sin embargo, agradezco tanto a Freddy como a Pablo. La primera, Freddy. Sí, Freddy Aguas Vivas. Sí, El Olor del Olvido. Respeto mucho la producción intelectual de las personas. En el caso de Pablo es más un componente de ficción. Sin embargo, déjeme decir lo siguiente. A distancia se construye con mayor objetividad la evaluación de los procesos políticos y sociales del país. No en el caso de mi padre, sino otros procesos. Y en esa dirección yo debo afirmar aquí que mi padre, como su generación, en el caso específico de las características de su muerte, tiene mucho que ver con un acontecimiento en marzo de 1970 que fue el secuestro de Don La J. Crowley. Sí. Claro. Y ese acontecimiento derivó en reacciones. Sí. Y esas reacciones se cargaron de sangre de muerte. En el caso específico de la muerte de mi padre, por las características de la muerte en Bruselas, obedecía más a la prioridad de organismos internacionales norteamericanos que los criterios locales. Yo tengo una experiencia, y déjame decirlo, creo que es la primera vez que lo digo. Y eso se lo dije a Freddy cuando estaba buscando, hablo de Freddy Aguas Vivas, cuando estaba buscando información. Yo en el año 2002 me acompañaba Pedro Russo y Arsenio Borges. Yo fui a Bruselas, yo siempre voy a Bruselas, trato de ir todos los años. O sea, tú has hecho tu recorrido. Que sí, yo voy todos los años. ¿Todos los años? Sí, voy a Bruselas. Que me impactó que había 8.000 dominicanos viviendo en Bruselas. Pero tú vas por lo de tu papá o tú vas por eventos internacionales. Claro, voy por eso. Una gran comunidad dominicana en Bruselas. Una gran comunidad. Pero es cualitativo. No, pero es grande también. Pero yo, y se lo conté a Freddy, yo deposité de conformidad con la ley de libre acceso en el 2002 la información sobre las características de la muerte de mi padre. Yo lo hice como un martes. Terminó. Cogí el avión y regresé a República Dominicana. Y el martes siguiente estaba el jefe de estación de la CIA en mi despacho, sin cita previa,
Es amigo mío. O sea, tú eras consultor jurídico. Sí, es amigo mío. Ahora es subsecretario de Estado norteamericano. Ok. Y llegó y me dijo, hola Guido, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. De origen afroamericano. Y me dijo, Guido, no habla español, ¿qué tú estabas haciendo en Bruselas solicitando esto? ¿Te dijo él? Yo le dije, pero ¿y cómo tú sabes eso? Para que ustedes vean cómo esos acontecimientos nunca los cierran totalmente y evidentemente se mantienen frescos. Que no fue el único, a tu padre mataron otros que participaron. Pero como él me preguntó de mi padre, déjame decirte que yo fui de la que fui al aeropuerto a recibir el cadáver de tu padre. Yo fui una. 71. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Lo voy a invitar a la puerta de circulación del libro. Gracias, hermano. Muchas gracias. Cambio y fuera.